¿Qué tal, amigos? Quiero compartir con ustedes este tema, el Espíritu de Dios. Muchas veces se ha creído, se ha entendido que el Espíritu Santo es un tercer Dios, que Dios se compone de tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En los temas anteriores hemos podido ver y estudiar de que hay solamente un Dios verdadero, como dice Juan capítulo 17, versículo 3 y también 1 Corintios 8:6, que es el Padre. Jesucristo es el Hijo de Dios. Al ser hijo de Dios, tiene su misma esencia y naturaleza. Por tanto, Él es Dios en naturaleza y en esencia, pero es el Hijo de Dios. La Biblia nunca se refiere a Jesucristo como Dios el Hijo, sino muchísimas veces como el Hijo de Dios. Está el Padre y está el Hijo. Es un hecho evidente y pesado en la balanza de la palabra de Dios, de que está el Padre, el único Dios verdadero, y el Hijo, Jesucristo, o sea, el Hijo de Dios, su Hijo, el Hijo de Dios. El Padre tiene más preeminencia en este caso, porque es el Padre, así como un padre humanamente es mayor que un hijo. También el Padre Celestial es diferente y es mayor que su Hijo. Jesucristo vino a mostrar el carácter y el amor del Padre. No son la misma persona, son dos personas diferentes. Uno el Padre y otro el Hijo. Eso lo vimos en el tema primero y en el segundo. Hoy queremos ver el tema sobre el Espíritu Santo, que la Biblia le llama muchísimas veces el Espíritu de Dios. La mayoría de veces es llamado el Espíritu de Dios, no el Espíritu Santo, pero también se le llama el Espíritu Santo. Pero debemos de entender que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, no es un tercer Dios, sino el Espíritu de Dios. Y quiero que usted me acompañe para poder comprobar estas cosas con algunos versículos de la Biblia, la Santa Palabra. Ok, el Espíritu de Dios. Primeramente vamos a ver el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús. Cuando Jesucristo se bautiza, podemos ver esta escena que vamos a presentar a continuación. Es una imagen, un dibujo que usted puede ver, y eso es lo que más o menos la gente evoca, la gente recuerda, la gente, bueno, recuerda no porque no estuvimos, pero la gente tal vez recuerda alguna película, algunas cosas de que está Juan el Bautista, está Jesucristo y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Por esto que se enseña, sin aplicar otros versículos, es que se cree que son tres dioses. Pero la Biblia habla del Padre y del Hijo, como lo vimos anteriormente. Entonces, leamos la cita a ver qué es lo que nos dice. Lucas capítulo 3 versículo 22, que es la más conocida. Dice, descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús. Estamos hablando del bautismo de Jesucristo. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Muchas veces los estudiosos, pastores, ministros, teólogos dicen que ahí podemos ver a la Trinidad. Sin embargo, ahí vemos al Hijo y la voz del Padre que se escucha. Es interesante también ver que tres veces el Padre nos habla desde el cielo, tres veces. Y de esas tres veces, dos dice a gran voz,
este es mi hijo amado, o en este caso, tú eres mi hijo amado, diciendo que Jesucristo es su hijo. Pero bueno, en el tema que estamos viendo en este momento, dice que descendió el Espíritu Santo sobre él. Ahora, el que bautizó a Jesucristo fue Juan el Bautista, como usted bien lo sabe. Y vea lo que dice Juan el Bautista sobre este evento. Dice Juan capítulo 1 versículo 32 al 34. Y Juan, a ver, y Juan, o sea, el Bautista, dio testimonio diciendo, vea lo que dice Juan, vi al Espíritu, dice, vi al Espíritu, descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. ¿De qué espíritu nos está hablando Juan? Sigamos la lectura. Descender del cielo como paloma y permanecer sobre él, o sea, sobre Jesús. Yo no le conocía, porque él estaba, o sea, él quería saber quién era el Mesías. Cuando dice yo no lo conocía, se está refiriendo al Mesías, en este caso a Jesucristo, que él en ese momento no está seguro de si es Jesús, aunque tiene algunos pensamientos al respecto. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, o sea, que alguien envió a Juan el Bautista a bautizar en agua. Ese es Dios. Dice, pero el que me envió a bautizar en agua, este, con mayúscula, me dijo, vea lo que le dice, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y vea lo que dice Juan sobre el evento. Juan está viendo el evento, está bautizando a Jesucristo y está hablando de este evento donde desciende el Espíritu. Él no está diciendo en ningún momento que es un tercer Dios. Ahora, Juan era un israelita, podríamos decir un judío, aunque en realidad no era judío porque él era levita, era descendiente de Aarón, pero era israelita. Y los israelitas no creen en tres dioses, creen solamente en un Dios. Ahora, si Juan se le hubiera mostrado aquí que el Espíritu Santo es un tercer Dios, entonces diría, bueno, mira, vi o me fue mostrado que hay tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere dar a entender muchos teólogos y ministros. Sin embargo, Juan no dice eso. Dice Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios al descender el Espíritu y hablarle en voz audible de que este es el Hijo de Dios? Que Juan supiera, que Juan entendiera de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso fue lo que nos relata Juan el Bautista en este caso, escrito por Juan el apóstol. Pero ahora, la cita que leímos, voy atrás, dice Lucas 3:22, descendió el Espíritu Santo. Ahora veamos el mismo relato, el mismo, pero contado por Mateo. A ver si Mateo dice lo mismo. Veamos lo que dice Mateo. Dice Mateo 3:16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Sigo leyendo y comento al terminar. Y hubo una voz del cielo o de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El mismo relato de Lucas, pero ahora relatado por Mateo, pero Mateo no dice vi al Espíritu Santo, sino que dice y vio al Espíritu de Dios. Entonces, ¿será que se contradicen Lucas y Mateo? Uno dice que vio el Espíritu Santo, el otro dice que vio el Espíritu de Dios. No, no hay contradicción porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. No es un tercer Dios, sino que es el Espíritu de Dios. Por eso dice Génesis capítulo 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
el Espíritu de Dios. Y así lo relata en muchos lugares donde dice el Espíritu de Dios y repite el Espíritu de Dios porque es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Veamos la siguiente cita. El Espíritu Santo entonces es el Espíritu de Dios. Cita. Efesios 4:30 nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Aquí el apóstol Pablo lo dice más claro todavía, cuando dice, no contristéis, no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de Dios. Es lo mismo, con el cual estáis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo también. En muchos lugares de la Biblia se refiere como el Espíritu de Cristo. Dios tiene su Espíritu, le entrega su Espíritu a Jesucristo y Jesucristo nos entrega el Espíritu. El Espíritu de la verdad es el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios que da a su Hijo. Por eso se habla del Espíritu de Cristo. Veamos dónde lo dice. Segunda de Pedro 1:21 nos habla sobre la profecía que fue dada por hombres guiados por el Espíritu Santo. Y nos dice, segunda de Pedro 1:21, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron vamos a ver, siendo guiados, dice por el Espíritu Santo. Hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a los hombres de Dios? A los apóstoles, a los profetas, dice, guiados por el Espíritu Santo. Pero si vemos esta misma cita, una cita parecida, o el mismo apóstol Pedro, esto fue escrito por Pedro. Vamos a ver qué nos dice Pedro en Primera de Pedro 1:10. Y Primera de Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros investigaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién. Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quién guiaba a estas personas? Nos dice en 2 de Pedro, el mismo apóstol Pedro, el Espíritu Santo. Y aquí el mismo apóstol nos dice el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Usted puede leer la cita hasta el final, pero nos interesa ver que es el Espíritu de Cristo. O sea que el Espíritu Santo también es el Espíritu de Cristo. Veamos y sigamos. El Espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Vamos a hacer una comparación. Sabemos que Dios es espíritu. Juan capítulo 4 versículo 24 nos dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si yo tengo un hijo, yo soy humano, mi hijo va a ser humano. Si Dios, que es espíritu, tiene un hijo, su hijo es espíritu. Eso es lo lógico. Pero vamos a ver que también el ser humano tiene espíritu. Y ahora, cuando yo, Will Chavarría, tengo mi espíritu no es una persona aparte de mí, sino que es mi espíritu. Por tanto, el Espíritu de Dios no es un espíritu aparte de Dios, es el Espíritu de Dios así como suena, así como lo escuchamos. Primera de Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién? Sino el espíritu del hombre que está en él. O sea que la misma Biblia nos relata de que el hombre tiene un espíritu, pero ese espíritu del hombre no es un hombre diferente o aparte de ese hombre o ese ser humano, sino el espíritu del mismo hombre. Entonces, si yo tengo un espíritu y yo no creo que ese espíritu, y usted tampoco cree que ese espíritu sea un ser aparte de mí, entonces, ¿por qué creemos que el Espíritu Santo sí es un ser aparte de Dios el Padre? Un tercer ser.
cuando la Biblia lo enseña como el Espíritu de Dios. Seguimos leyendo. Y repito, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Es lo mismo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. ¿Qué recibimos nosotros? El espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha hablado. Unos versículos más adelante, en el versículo 16, Primera Corintios capítulo 2, versículo 16, nos habla sobre el espíritu como la mente. Se hace una comparación, se hace un sinónimo de espíritu con mente. O sea que el espíritu son nuestra mente o nuestros pensamientos. Vea lo que nos dice. Primera Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Hablando en el versículo 12 del espíritu del Señor, aquí dice la mente del Señor. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyera o le enseñara? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vea lo que dice acá. Este texto fue tomado por Pablo de Isaías. Es la misma cita que él la tomó, solamente que él la tradujo de esta manera o la puso de esta manera. Veamos lo que dice en Isaías, capítulo 40, versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Qué decía Corintios? La mente del Señor. Aquí dice al Espíritu de Jehová. O le aconsejó enseñándole. O sea que es lo mismo la mente del Señor y el Espíritu del Señor o el Espíritu de Jehová, como dice en el Antiguo Testamento, es lo mismo. Y vea cómo vamos acomodando estas cosas. Y no nosotros, sino que la misma Biblia se va explicando. Veamos. Dice la siguiente cita en un ejemplo. Daniel 2:1, hablando de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Dice, y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y se perturbó, se preocupó, su espíritu y su sueño se fue de él. O sea que Nabucodonosor dice, se perturbó su espíritu. ¿Qué tenía Nabucodonosor? Un espíritu. Y dice que el espíritu se perturbó. Ahora, ese espíritu que se preocupó, que se perturbó de Nabucodonosor, era otra persona aparte de él. No, el que se preocupó fue él mismo, Nabucodonosor. Él mismo fue el que se preocupó. No es un segundo Nabucodonosor, sino que es el mismo Nabucodonosor. Y usted lo ha leído y así lo ha entendido, porque yo sé que usted lo ha entendido de esa manera, pero cuando lo leemos como el Espíritu de Dios, entonces lo entendemos diferente. Lucas 1:46 y 47 nos dice, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor, María la madre de Jesucristo, humano. María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Cuando leemos esto, no vamos a pensar de que el espíritu de María es otra persona aparte de María, sino que es su mismo espíritu. Primera Corintios 5:3 dice, porque yo, hablando Pablo, ciertamente como ausente en el cuerpo, más presente en espíritu. Aquí Pablo está hablando a los corintios desde otro lugar lejano, sabiendo que están cometiendo un pecado, que hay una persona que está cometiendo un pecado de que tiene o se acuesta con la esposa de su padre, entonces Pablo por cartas conoce o tiene conocimiento de lo que está sucediendo y por tanto, escribiendo cartas, dice, porque yo ciertamente como ausente en el cuerpo, ¿por qué ausente en el cuerpo? Porque él no está ahí. Dice, más presente en espíritu. Ahora, podría usted pensar
¿Podría usted pensar, podría, podría usted pensar que Pablo estaba en persona en otro lugar y ahora en el espíritu está en ese lugar, presente? O sea, Pablo está ahí por medio de su pensamiento, por medio de su mente. Está pensando en lo que está pasando, está consciente de la situación. Entonces está aconsejando y dice, porque yo ciertamente, como ausente en el cuerpo, más presente en el espíritu o en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente, como si estuviera presente al que tal acción ha cometido. Entonces Pablo está como si estuviera presente, porque está presente en espíritu. Pero eso, decir que está presente en espíritu, no es que hay otra persona, otro Pablo allá, un segundo Pablo, sino que él está presente en espíritu. Eso mismo y esa misma comparación la podemos hacer con el Espíritu de Dios, el Espíritu que mora en nosotros. Ahora, hemos siempre creído y es cierto que el Espíritu Santo debe morar en nosotros, está con nosotros, pero debe estar en nosotros. Pero ¿cuál es el espíritu que mora en nosotros? Veamos también otras citas para que quede más claro. Romanos 8:9 en adelante dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Y dice, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, hay algo que debe morar en nosotros que es el Espíritu de Dios. En algún lugar se le puede llamar el Espíritu Santo. Aquí se le llama el Espíritu de Dios. Mora en vosotros. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, primeramente dice el Espíritu de Dios, hablando del Padre. Ahora dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, de Cristo. Y si Cristo está en vosotros, ¿quién es el que está en nosotros? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, pero aquí dice, y si Cristo está en vosotros, entonces el que está en nosotros es Cristo, que está en nosotros. Lo dice el apóstol Pablo. Dice, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién fue el que levantó de los muertos a Jesús? El Padre. Por eso dice, si el espíritu de aquel, o sea, si el espíritu del Padre mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales, vuestros cuerpos mortales. Ahora voy a ver si puedo ver esto. Dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿cómo mora Cristo en nosotros? Por su espíritu, no un tercero, sino por su espíritu. ¿Cómo mora el Padre en nosotros? Por su espíritu. Siguiente, Cristo en nosotros entonces. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Padre a vuestros corazones que vio el espíritu de su Hijo. ¿Qué es lo que está en nuestros corazones? El espíritu de Cristo, que es su Hijo en este caso. El espíritu de Cristo, el cual clama, Abba, Padre. Segunda Corintios 3:17. Y dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor hay libertad. El Padre, el Señor es espíritu. Si el Padre es espíritu, el Hijo, por tanto, es espíritu porque es el Hijo del Padre. Ahora, cuando vino aquí a la tierra a morir por nosotros, tomó la forma de hombre, de ser humano. Pero antes de eso, igual que el Padre, era espíritu. Esa es la forma de él. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. ¿Quién es el que vive en mí entonces?
el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios o Cristo? Bueno, no se contradice porque el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu de Cristo, es Cristo mismo, es su Espíritu. Como dijimos ahora, Nabucodonosor, su espíritu se turbó. ¿Quién se turbó? ¿Un tercero, un segundo? No, el rey Nabucodonosor. María se alegró. ¿Quién se alegró? Dice mi espíritu. No fue otra persona aparte de ella, sino que fue ella misma la que se alegró, su espíritu. Por eso dice, más vive Cristo en mí. Seguimos. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es la gloria de este misterio entre los gentiles? Que, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, Cristo en nosotros, Cristo en mí, Cristo en usted. Cristo es el que vive y habita en nosotros. Pero podríamos decir, el que habita en mí es el Espíritu Santo. El que habita en mí es el Espíritu de Cristo. El que habita en mí es el Espíritu de Dios. Cristo es el que habita en mí. Son diferentes maneras de decirlo, pero es lo mismo. Es el Espíritu de Cristo. Es Cristo mismo habitando en nosotros. No es una tercera persona. Cuando la enseñanza de la Trinidad enseña que Dios se compone de tres seres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, eso es una enseñanza católica, heredada de la Iglesia Católica. La Biblia nunca dice Dios Hijo, tampoco dice Dios Espíritu Santo. Sí dice Dios el Padre y dice también el Hijo de Dios, que son dos, el Padre y el Hijo, que se unieron, hicieron concilio en el monte del testimonio para poder salvar a la humanidad, el Padre y el Hijo. Y el Padre envía su espíritu. Por eso dice el Salmo, ¿dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Si voy a lo más alto, allá estás tú. Por su espíritu. Seguimos. Qué espíritu entonces vamos a recibir? Y vea lo que dice Jesucristo. Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló. ¿Quién sopló? Jesucristo. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿De dónde salió el Espíritu Santo? ¿De dónde, hermano y hermana? De Jesús. Jesús sopló y su espíritu salió y llenó a los apóstoles, en este caso, que eran los que estaban ahí, les dio de su espíritu. Interesante. Entonces, vemos entonces a través de estos estudios, este es el tercero, que está el Padre y está el Hijo. No son tres, sino dos, el Padre y el Hijo, pero solamente uno es el único Dios verdadero, como lo vimos al principio. Y como dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, palabras de Jesús, el único Dios verdadero, lo dice Jesús, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, el único Dios verdadero, el Padre. Cuando decimos que hay solo un Dios, no estamos hablando de tres, ni siquiera de dos, estamos hablando de uno, que es el Padre. Ahora, Jesucristo es el Hijo de Dios. Es Dios como su Padre porque es su misma esencia y naturaleza, pero no es el Padre. Y no es el único Dios verdadero, es el Hijo de Dios. Dios es mayor que el Hijo. Jesucristo mismo dice, mi Padre es mayor que yo. Y las cosas que él hace, no las hace por sí mismo, sino las hace por voluntad de su Padre que está en los cielos. Entonces, solamente dos. Apocalipsis 5:13 nos dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, el Padre, y al Cordero, el Hijo.
sea la gloria, la alabanza, la honra, la gloria, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Solamente a dos. ¿A quién está dando la alabanza? A tres. Usted puede leer y dice al que está sentado en el trono y al cordero. Siguiente. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, Satanás, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos. Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían ¿qué? El nombre de él. ¿Quién es él? Jesucristo. Y el de su Padre escrito en su frente. Dos nombres, no tres nombres, dos nombres. Siguiente, Apocalipsis 14:4. Estos son los 144,000, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para quién? Para Dios, el Padre, y para el Cordero, no para tres, sino para Dios, el único Dios verdadero, y para su Hijo, o sea, el Cordero en este caso. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, el Padre, y la fe de Jesucristo, el Hijo de Dios. Apocalipsis 21, 22 y 23. No vi en ella, la nueva Jerusalén, templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, el Padre, y el Cordero es su lumbrera, el Hijo. Y recuerde que dice la gloria de Dios. Aquí le dice Dios al Padre. Sabemos que el Hijo es Dios, no estamos negando eso, pero no es el Padre. Un momentito porque creo que se me está yendo la corriente aquí. Ok, ahora sí. Siguiente. Gálatas 1:3. Gracia y paz sean a vosotros. ¿De quién? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. 2. Primera Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Segunda de Pedro 1:17. Pues cuando él recibió, Jesús, de Dios Padre, honra y gloria. Ya había muerto Jesucristo aquí, ya había resucitado, ya estaba en el cielo. Y dice, pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, vea lo que les dije ahora, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. La segunda vez que habla el Padre y dice que este es mi Hijo amado, hablando de Jesucristo. Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Citas, hay muchas más todavía. Esto es lo que más hay en la palabra. Sin embargo, hermano y hermana, creo que si usted es humilde para poder escuchar, analizar y ver este tema, usted podrá darse cuenta de que realmente el peso de la evidencia es mucho. La Biblia no nos habla de tres dioses, nos habla de un único Dios verdadero. La Biblia nos habla del Hijo de Dios, pero el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es la mente de Dios, es sus pensamientos que van y recorren el mundo y las personas, pero no es una tercera persona. La Biblia nunca se refiere a adorar al Espíritu Santo. Nunca. Y tampoco se le llama a Dios Espíritu Santo. Si usted lee algún manual o algún libro de creencias de iglesias, dicen que Dios es uno, pero manifestado en tres personas. Y después dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso no está en la Biblia. En la Biblia, cuando Pablo, y voy a terminar con esta cita, que la voy a buscar directamente acá,
En 1 Corintios capítulo 8 y versículo 6, que habla de el credo de los apóstoles. Vamos a ver. Dice, bueno, leo el 5. Dice, porque aunque haya algunos que se llamen dioses, dioses magistrados, jueces, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, dice Pablo, más para nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los que creemos en la palabra, los que creemos en Dios. Dice, para nosotros, incluyéndose Pablo, y me incluyo yo, y espero que usted se incluya, más para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Vea lo que dice Pablo. Esa es la creencia de Pablo, no lo que dicen los manuales y no lo que dice en los libros de creencias, sino lo que dice Pablo, inspirado por Dios. Para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en él. Y después dice, por aquello que alguien diga, este es Jesucristo. Después dice, y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Entonces, cuando dice solamente hay un Dios, el Padre, no se está refiriendo al Hijo, se está refiriendo al Padre. Por eso añade y un Señor Jesucristo. Hermano y hermana, espero que les haya quedado claro y que siga viendo nuestros temas y que los pueda compartir también. Que Dios le pueda bendecir.